es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con este subprograma Berea, Cultura Bíblica General, una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, para servirlo. Gracias a Dios que permite una vez más estar al aire con este precioso programa, hecho, diseñado, establecido para conocer más de la palabra del Señor. Gracias a Dios por ello, que lo ha permitido. También gracias a Dios por el perdón de mis pecados. Gracias por ayudarme, Señor, a día ir estableciendo nuevos proyectos, nuevos programas, nuevos eventos para bendecir tu nombre y tu palabra, Señor. Te doy las gracias por ello públicamente. También te pido que nos sigas ayudando en todo lo que es el sostenimiento de este programa, ya que es diseñado para alcanzar a miles de hogares con tu palabra tal y como está escrita, trazándola con sentido, el sentido que tiene tu palabra, Señor, sin cambiarla ni adulterarla en ningún momento. Gracias, Dios, porque nos permites esa oportunidad. Gracias por todos los ministerios, gracias por todas las iglesias, gracias por todas aquellas personas que día a día están buscando tu presencia para adorarte y especialmente para servirte. Gracias, Dios bueno, por todo, y te pido las bendiciones especiales para Honduras Canal 13, para todas aquellas personas que nos ven a través de YouTube, para todas aquellas personas que nos ven vía internet, Señor, y para todos aquellos involucrados en Ministerio Berea, te pedimos bendiciones especiales. En el nombre de Cristo Jesús, mi Dios, amén. Bien, ¿cómo están? Tengo una notición. Quiero agradecerles porque ayer me contestaron a un par de hermanitos que me ayudaron, me auxiliaron con saldo, ya que durante todo el día estuve contestando llamadas y mensajitos y todo eso. Les agradezco, porque también la finalidad del programa es consejerías vía mensajes, ya que muchas personas son de fuera de Tegucigalpa y eso nos sirve bastante. Así que le agradezco, y si hay todavía personas deseosas de ayudarme, hablo de los Berea de corazón, que conocen la necesidad de tener siempre saldo para atender llamadas dentro y fuera de Tegucigalpa. Así que les agradezco por el saldo, y si puede ahorita, pues mándeme saldo. Bien, el notición del día de hoy, primero voy a empezar con esa noticia el día de hoy, agradeciéndole a Dios Todopoderoso porque se cumple un proyecto más. Hace 2 días se cumple un proyecto más, o Dios bendice, protege y respalda un proyecto más de Berea. Tengo realmente la alegría de comunicarles, amigos y amigas, hermanos y hermanos, tengo la alegría de comunicarles que Ministerio Berea, que incluye Berea Televisión, Berea Iglesia, Berea Discipulados, Berea Consejerías, pues ya tenemos sitio web. Hace 3 meses estamos gestionándolo, estamos pidiéndole al Señor que nos permitiera. Hace 3 meses te traemos esa idea de tener un sitio web para poder exponer más la palabra del Señor de una mejor manera, extenderla más. Y entonces el Señor ha permitido que se haga realidad ese proyecto. Ya no es un sueño, ahora ni siquiera es un proyecto, ya es una realidad. Hace 3 meses empecé pues con el deseo de tener un sitio web. Ya desde los octubre del año pasado estamos con esa idea de que sería muy útil. Y hemos venido gestionando de ver de qué manera podía hacerse, cuánto costaría, quién lo haría, cómo se diseñaría. Y se ha venido trabajando en ese proyecto y en esta semana se llevó a cabo. Llevamos un mes junto con el diseñador y con la persona que Dios puso en el camino para que donara el sitio web.
Así que un Berea de corazón, de esos Berea de corazón que donde se paran se mira que son Berea. Pues entonces ya tenemos el sitio web, ya usted puede vernos vía internet, ya podía vernos con el vía internet, con el sitio del Canal 13, pero ahora ya puede ver no solo las predicaciones, galería de fotografías, proyectos, comentarios, editoriales, ya lo puede ver en www.ministeriosberea.com www.ministeriosberea.com, todo pegado. Ya pueden ustedes vernos en vía internet con un propio sitio web, www.ministeriosberea.com. Ya está en servicio, ya puede visitarnos, ya tenemos la información suficiente para que sepa quiénes somos, cómo trabajamos. Incluso se van a poner ahí lecciones que usted puede bajar para sus aparatos, tableta, internet, teléfono, pantalla fija, laptop. Ya puede usted bajar las enseñanzas que ya están. Ha sido un sueño que hace mucho tiempo hemos tenido. Ahora solo nos hace falta grabar las conferencias en vivo para poder ya guindarlas en el sitio para que usted pueda también llevárselas para su casa o bajarlas. Hemos estado con ese sueño de una cámara para grabar las conferencias y todavía no se nos ha realizado ese sueño. Pero ya uno de los sueños, el primer sueño de este año, a este momento, 23-24 de enero, ya Dios permitió que el primer proyecto fuera ya un éxito. Ya tenemos sitio web, www.ministeriosberea.com. Es una realidad y gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias por... A eso me refiero. El que tiene concepto Berea, el que ama el programa, el que ama la palabra de Dios, el que está convencido que el estudio de la palabra es lo básico en la vida de todo cristiano, pues nos hemos unido para esto. Y una realidad, ya es una realidad, el sitio web. Ya tenemos sitio web, ya puede visitarnos. Gracias a mi Dios por eso, y gracias a Dios que toca los corazones de todos aquellos Berea de corazón. Muchas gracias. Y, pues, ¿cómo están las noticias? Pues al día de ayer, en las clases de ayer estuvimos en el taller de estudio bíblico Berea, entonces ya somos conglomerado Berea. Berea Televisión, Berea Congregación, Berea Taller de Estudios, Berea Consejerías y ahora Berea Sitio Web. Poco a poco nos hace falta, queremos tener también Berea Radio. En cualquier momento recibimos la invitación de cualquier radio, estación de la ciudad, para establecer también un Berea Radio. La idea es alcanzar la mayor parte de personas que sea posible con la enseñanza puntual de la palabra del Señor y con el estilo permanente de preguntas y respuestas. Así que, gracias a Dios. Ayer en el taller de estudio bíblico, el estudio fue la palabra axioma, axiomai, del griego, que significa lo que es evidente no necesita comprobación. Pero hay axiomas que aparentemente son evidentes y que todo lo presentan así, que no necesita un estudio ni previo ni posterior, pero hay axiomas que tienen unos postulados, y los postulados son algo así como lo que la contrapuesta o la interferencia del postulado o del axioma. Por ejemplo, llama a 12 discípulos. Llama a 12 discípulos el Señor Jesús, y esos 12 discípulos escogidos por Él, entonces el axioma es que eran gente totalmente con un gran testimonio para ser llamados los discípulos que se iban a capacitar para que en el futuro fueran los que establecieran la Iglesia Universal. Entonces el axioma es de que eran escogidos por el Señor y que todos eran correctos.
Pero los postulados se fueron presentando mediante los 3 años y medio del trabajo del Señor, y uno de ellos fue tomando una dirección diferente. Entonces el axioma no se cumplió con él. Pero cuando Jesús dice, y uno me salió diablo, ya el axioma es, sí, ya es diablo. Y entonces hay que ver todas las características que él va presentando para demostrar que sí el axioma es correcto cuando se dice que él era hijo del diablo, hijo de perdición. Entonces fue muy interesante porque es una cuestión que tiene que ver con la psicología, con literatura, con gramática, es muy interesante, especialmente con la manera de pensar. Así que, pues ayer estuvo bien bonito. Otra noticia que tenemos inmediatamente es que hoy a las 11 de la mañana tenemos la reunión normal de 11 a 1 de la mañana en Nova Centro, ahí en la zona de los próceres, en Nova Centro, a las 11 de la mañana, y el tema de hoy es ¿quién determina mi destino? ¿Quién determina mi futuro? Porque muchas personas creen que el destino Dios se lo determina, pero su vida no corresponde en nada a Dios. Y entonces ahí vienen ese tipo de silogismos que premisa mayor, yo creo en Dios. O sea, el resultado tiene que ser de que van al cielo cuando mueran. Premisa mayor, creo en Dios. Premisa menor, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, mi vida ha cambiado. Resultado, voy para el cielo. Pero se da el problema de que muchas personas determinan su destino, tanto en el infierno como en el cielo, lo determinan por sus propias actitudes. Y dejan por un lado a Dios, dejan por un lado al diablo, dejan por un lado al mundo, y se es lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo siento, y en base a eso quieren ganar méritos para ir al cielo. Y entonces el tema de hoy es quién está exactamente determinando mi destino, dónde voy a ir a dar Dios. Si yo voy a terminar mis días en el infierno o en el cielo, entonces yo debo investigar quién está determinando mi destino, mi futuro, quién lo determina. Y hay que 4 posibilidades: Dios, el diablo, el mundo y yo. Entonces es un tema muy interesante de vida diaria que nos enseña a que muchas veces las decisiones que tomamos, más las tomamos por el pensamiento egoísta propio, sin tomar en cuenta a los 3 factores: a Dios, al diablo y al mundo. Y se va por el lado de la carne. Así que los invito hoy a las 11 de la mañana para que nos visiten en Nova Centro, para establecer una lección más en la mente y corazón de todos los que nos visiten. También quiero seguirles pidiendo que se unan al nuevo proyecto, que bueno, hay 2 proyectos en camino, y es una Biblia en cada hogar. Que usted tiene Biblias que no use, pues que me las regale para yo dárselas a otras personas que no tienen Biblia, que le solicitan a uno Biblia así muy a menudo, le solicitan Biblias a uno, pero yo las que tenía ya casi no tengo Biblia. Entonces, si usted me dice, yo tengo una Biblia y vivo en tal parte, de alguna manera la mando a traer, la voy a traer yo. Así que, pues, únase a nosotros a ese nuevo proyecto de una Biblia en cada hogar. Hay hogares que no tienen Biblias, a veces porque son muy caras, a veces porque son letra pequeña, pero de alguna manera se le va a buscar un hogar a esta Biblia que está guardada en su estante, o está guardada en algún lugarcito ahí, en una maleta, en una gaveta, y no está dando lo que tiene que dar esa Biblia. Entonces, si usted tiene 2, 3 Biblias, y diga, bueno, esta se la voy a donar a Berea, pues entonces se la agradecería. Le agradecería mucho que me dijera, yo le voy a donar una Biblia. O dígame dónde está para ir a traerla, o mandar a alguien certificado para que la vaya a traer. Para así hacer que la palabra esté en muchos hogares. Porque es difícil de creerlo, pero es penoso. Es penoso que 2000 años después de que Jesús haya establecido su iglesia, todavía 2000 años después, haya gente que no tiene Biblia, cuando debe ser la base del hogar. Una Biblia debe estar antes que muchas otras cosas, que antes que un televisor, un celular de 9000 empiras, un equipo de sonido, una pistola, antes que existan esas cosas, antes que haya una estufa, antes que haya un refrigerador, tiene que haber una Biblia.
Ese es mi pensamiento los últimos 15 años, y yo pienso que un hogar que no tiene una Biblia está como desprotegido. Y no es la Biblia lo que lo va a proteger, es el espíritu de la palabra que Dios tiene en su Biblia. Así que les pido ayuda en eso. Y también les pido ayuda muy puntual para que se unan a el Club Amigos de Berea. Ahí sí puntualmente le digo, apúntese y llámeme para que no estemos con esa situación difícil de que al llegar el fin del mes hay que pagar el programa y esté yo con esas angustias. Así que ayúdenme para que el programa siga adelante. Una aportación, pequeña aportación entre todos nosotros la hacemos. Así que busquemos los amigos de Berea. Únanse al Club Amigos de Berea. Y a los que ya están, les agradezco que con su pequeño aporte, cuando lo juntamos todo, es suficiente para seguir adelante con los proyectos de Berea. Vamos a contestar algunas preguntas. Recuerde que hoy lo espero a las 11 de la mañana en Nova Centro, en la zona de los próceres, en el Paseo de los Próceres, ahí está Nova Centro. Excelente programa, lo veo en Cibatepeque. Salud, muchas gracias, hermano. Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor, un apóstol y un profeta? Primero quiero aclarar que no hay 5 ministerios. Hay un texto en el libro de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 8 en adelante, hay una mención que Pablo está narrando. Pablo está haciendo memoria de la vida que tenía Jesús Cristo con sus apóstoles. Pablo a los Efesios le está diciendo cómo bajó al infierno, cómo subió a los cielos, cómo estableció ministerios, dones y ese tipo de cosas. Entonces, hay una tendencia a creer que la iglesia tiene 5 ministerios porque ahí se mencionan 5 ministerios. Si relacionamos el texto de ahí de Efesios 4, del 8 al 12, lo relacionamos con una doctrina actual, entonces toda iglesia debe tener esos 5 ministerios. No es cierto. Pablo no está en ningún momento estableciendo ministerios. Es el único texto que aparecen 5 ministerios consecutivos. Pero no significa que solo esos ministerios tiene la iglesia. También un texto no debe causar doctrina. Un texto no forma doctrina. La doctrina se forma en el conglomerado de textos que tienen relación unos con otros acerca de un tema muy específico. Por lo tanto, hacer una doctrina de un texto a la luz de la teología seria es pecado. Ahora, cuando alguien dice yo tengo los 5 ministerios, en mi iglesia se mueven los 5 ministerios, está pecando más por ignorancia que por maldad. Es simple ignorancia de no leer Biblia. En primer lugar, el texto de Efesios 4, del 8 en adelante, está relatando Pablo las incidencias de la vida de Jesús con el mundo, con los apóstoles, con el pueblo de Israel, con los demonios. Él está relatando eso. Y eso de que subió, que es, sino que también había bajado primero a las partes más profundas de la tierra. Y él mismo constituyó, ya tiene que ir notando que los verbos están en tiempo pasado. Y él mismo constituyó, de constituir en tiempo pasado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y profetas, a fin de, o sea, para el futuro, edificar el cuerpo de Cristo y cosas así. La iglesia, las invasiones que sufriría después Europa con el evangelio. Europa lo atacó el evangelio de tal manera que todas las tendencias religiosas de Europa fueron vencidas por el cristianismo en los próximos 200 años, a partir del año 70, cuando Israel es destruida por los romanos. Pero dice el texto en Hechos que por donde iban huyendo, por ahí iban predicando. Por lo tanto, los textos de apóstol, profeta, pastor, evangelista,
todos ellos están establecidos en tiempo pasado. Todos, recordemos que está escrito en griego. Apóstol, por ejemplo, la palabra apóstol, del griego apostelos o apóstolos, es enviado a servir. Profeta o profetés es el que anuncia el acontecer venidero. Tenemos al maestro, que es el didáscalos, que es el encargado de educar. El didáscalos es el maestro, es el educador de lo que sea. Entonces, de ahí está el poimen, que es el pastor. Poimen significa alimentador, cuidador, ayudador, guiador, desparasitador, aguador, protector. Eso es un poimen. Son palabras griegas. Y euangelistes, que es del griego llevar buenas nuevas. Eso es lo que necesitaba la iglesia en los tiempos de los apóstoles. Pero el texto dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ahí están los 12 apóstoles, más los 70. Evangelistas, casi todos ellos evangelizaron. Maestros, ahí tenemos a Juan, a Pedro, a Mateo, a Jacobo, que eran maestros. Profetas, Mateo, Pedro, Juan, Judas, él los estableció, profetas. De ahí pues, pastores, Pedro, Juan, Felipe, casi todos fueron pastores en diferentes lugares. Y entonces el texto de Efesios está estableciendo cómo el Señor distribuyó sus trabajadores para que la palabra del Señor corriera. No significa que dejó establecido que iban a ser solo 5 ministerios. Ahí hay que meter el ministerio de damas, de caballeros, de niños, escuela dominical, discipulados, intercesión, alabanza, ministerios en cárceles, en hospitales, en las calles. Ahí nomás ya llevo 10. Así que no son 5 ministerios, y queda contestada su respuesta en la diferencia. Apóstol, del griego apostelos, es enviado a servir. Profeta, profetés, es el que anuncia lo venidero. Y el poimen, el pastor, es el encargado de educar a las ovejas. Y profetas ya no existen, porque está la Biblia, está la iglesia y está el Espíritu Santo. No necesitamos profetas. Apóstol, pues todos los que trabajamos en la obra del Señor somos apóstoles, pero apóstol no es un título, no es un título. Apóstol es un oficio. Título es doctor, ingeniero, caricaturista. Esos son títulos que se obtienen en las universidades. Pero apóstol no es un título. Nadie tiene que mandar a hacer tarjetas o hacer rótulos de 20 metros de grande, el apóstol Condorito, el apóstol... No, no es necesario. Somos servidores. Lo que la iglesia necesita sí es, en este momento, son 3 aspectos. El evangelista, para que vaya a traer gente y vaya a sembrar la palabra, el pastor que los cuide en la iglesia, y el maestro que les enseñe. Con eso la iglesia está hecha. Y de ahí todos los ministerios interiores se van desarrollando adentro. Pero no son solo 5 ministerios, y el profeta ya no existe. Vamos con otro mensaje. Buenos días, querido pastor. Mi pregunta es, cuando me pasa algo muy bueno que he estado orando, sueño que sucede, pero cuando es algo malo, también ese día sueño algo malo. ¿Cómo puedo los hechos cuando es algo? ¿Puedo cambiar o no? Mándeme un mensaje otra vez al teléfono al 31 53 079, porque se confundió. Cuando iba por sueño, ya se me confundió y no quiero ir a inventar en público. Mejor mándeme otro mensaje explicándome mejor. La pregunta, otro televidente pregunta si existen los profetas en estos tiempos. No. Lo que existe es la profecía. La profecía. Y la profecía existe de esta manera. Leyendo la palabra. Nada más. Lee la palabra y yo leo ahí. En los últimos días se levantarán hombres amantes de sí mismos, interperantes, groseros. Yo estoy profetizando porque la profecía está en la palabra. Ya cuando se levanta un profeta, yo soy aquí, soy allá, no es cierto. No necesito yo en mi vida profetas, porque tengo al Espíritu Santo, tengo la iglesia y tengo las Escrituras. Me basta con eso.
Vamos con otro mensaje. Hermano, buenos días. Una pregunta. En Génesis dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero en Números dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿En qué se contradice la Biblia? No se contradice en ningún momento, la palabra no se contradice a sí misma. La palabra arrepentirse aparece creo que 3 veces en la Biblia. Cuando hizo al hombre en Génesis, también cuando iba a hacerle un daño en el libro de Samuel, en el libro 2 de Samuel, le iba a hacer un daño a Jerusalén y se arrepintió. También cuando puso a Saúl y se arrepintió de haber puesto a Saúl. Ahora, la palabra arrepentirse es una palabra, como está en el Antiguo Testamento, es una palabra en hebreo, y la palabra para arrepentirse que se usa es naham. La palabra naham en hebreo significa le pesó en el corazón o le dolió en el corazón. Eso es la palabra naham en hebreo, N-A-C-K-J-A-M, naham en hebreo, el hebreo tal vez no el moderno, el hebreo que se hablaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Naham significa se arrepintió Dios o le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón, le pesó en el corazón tener que tomar esta decisión o haber tomado una decisión. Le pesó. No del verbo arrepentirse, que hice algo malo y después ya quiero recapacitar y me arrepiento. Del verbo arrepentirse se traduce en naham. Eso es, que le pesó en el corazón a Dios. Pero la Biblia no se contradice jamás. Buenos días, pastor. Cuando todo esto termine y Jesús venga, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde será nuestra morada? ¿Qué es cielo y tierra nueva? Es otra pregunta dentro de esa. Bueno, cuando se habla de tierra nueva y cielo nuevo, damos la idea inmediata, como es nuestra mente de humanos, es que la tierra es un planeta y es redonda. Entonces inmediatamente se nos ocurre pensar que, pues, otro planeta con otros cielos. Ahora, el factor donde vamos a vivir, no hay que pensar en él muy seguidamente, porque todo lo que vemos con nuestros ojos desaparecerá, incluidas nuestras vidas. Lo que significa que nosotros es el espíritu nuestro el que Dios va a rescatar y va a darle un cuerpo nuevo. Ahora, cielos, el concepto cielos es un ambiente general. No habrá las divisiones que tenemos ahorita, planetas, galaxias, el sol, la luna. No, es un concepto totalmente diferente. Los textos dicen que no vamos a necesitar luz solar porque la luz de Jesús lo ilumina todo. Además, no habrán tinieblas. Por otro lado, también tenemos el punto que, permítame, voy a atender esto acá. Aló, buenos días, dígame, hábleme rápido, por favor. Buenos días, dígame. Se le cortó. Vuelva a llamarme. Y entonces, también tenemos otro punto muy importante, y es que no hay que pensar que, todo hermano, le doy ahí $3,000 para sus gastos. Es que el ingeniero tiene que ir a hacer un mandado ahorita, entonces siempre estamos trabajando. Ahora, porque es una pregunta que tiene varias incidencias, necesito saber si va a la iglesia, si lee la Biblia, si es una simple curiosidad, si es una agudeza. Necesito, permítame o llámeme mejor, o permítame llamarlo o comunicarme con usted para que hablemos, porque es una pregunta que engloba 3 preguntas, ¿qué es el cielo? ¿Qué es la tierra? ¿Dónde viviremos? Y entonces no quiero yo empezar a dar toda una clase de teología que terminemos confundidos todos. Prefiero mejor que me llame después y le contesto. Recuerden, mándenme saldo para que sigamos hablando usted y yo a través de los mensajes. Y también le recomiendo y le recuerdo que únase y le pido que se una al Club de Berea para poder sustentar el programa. Bien, buenos días, pastor, excelente programa, muchas gracias. Me gustaría saber su opinión acerca de las telemaratónicas, donde piden ofrendas. ¿Y qué puedo decir? Ahí está la telemaratónica, ponen los teléfonos al aire, la gente llama y dice yo voy a cooperar.
No hay mucho que comentar ahí porque todo es evidente. Ahí está, cualquier organización eclesiástica contrata un par de canales de televisión y pone los números de teléfono, las cuentas y dice, bueno, ayúdenos. Eso es todo. No puede decir si son buenas o son malas, pero ya ellos sabrán qué hacen con el dinero. Ya es una cuestión que está lejos de mi opinión. Buenos días, pastor, bendiciones. Cuando una persona muere, ¿hacia dónde va? Primera pregunta. ¿Y si escucha las oraciones de las personas que le están pidiendo a Dios por ella? Son dos preguntas. Primera pregunta es, la persona que muere, ¿dónde va? Segunda pregunta es, si las oraciones desde aquí de la tierra llegan al cielo para interceder por este hombre. La primera pregunta es, toda persona que muere en todos estos días, hasta antes del rapto o hasta el fin del mundo, van a un lugar especial. Un lugar especial se le llama estar dormido en el Señor. La Biblia dice, duerme en el Señor. Es un lugar especial. Es una dimensión totalmente desconocida que asumimos que está en un lugar secreto del Señor donde guarda todos sus espíritus para el día del juicio. Todo el mundo está dormido, le voy a usar esa palabra dormido para que nos entendamos, en un lugar muy especial que el Señor tiene ya preparado. Bien, esa es la primera pregunta. La segunda es, no hay una sola oración que llegue al cielo para interceder por alguien que está allá, escondido en el reino del Señor, en el hueco del Señor. Ya no hay manera de que una oración le llegue. Buenos días, hábleme rápido, por favor. Pastor Alfredo, solo una pregunta. En la iglesia, pastor, ¿a quién le podemos llamar un verdadero discípulo? Perfecto, gracias. Un televidente dice que en la iglesia, ¿a quién podemos llamarle verdaderamente discípulo? Voy a apuntarlo aquí. Estaba contestando la primera pregunta, o la pregunta recién es que si una oración puede llegar al cielo, no hay una sola oración de las millones de oraciones que suben todos los días por un difunto, por alguien que entregó su vida al Señor, no llegan. Así como le digo, no hay una sola oración que sea de intercesión por los muertos, no hay. Una vez que la persona cerró los ojos aquí, pertenece al Señor, el Señor lo va a preservar para el día del juicio, y el día del juicio se levanta para ser juzgado al infierno o al cielo. Así es de simple. Ahora, ¿por qué no pueden llegar oraciones al cielo? En primer lugar, porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que hay que interceder por los muertos, no lo dice la Biblia. En segundo lugar, la persona va a ser juzgada por sus propios méritos. Méritos para irse al infierno, no va a tener que preguntarle a nadie Dios, no va a buscar testigos contra esta persona. El texto en Juan dice que la palabra que han escuchado, esa palabra los va a juzgar en aquel día. Por lo tanto, a mí no me va a juzgar Dios por todas mis maldades y mis bondades. Dios me va a juzgar por lo que dice el texto, que yo aprendí del texto. Si el texto me dice que vive en santidad, en honradez, en honestidad, si el texto me dice, bienaventurados porque verán el reino de los cielos. Ahora, el texto me dice que el impío lo persigue, nadie lo persigue y anda huyendo, que todos los malos se va a consumir en el infierno. Si el texto me lo dice y me explica el texto todo lo que es la maldad, y yo lo veo y lo entiendo y lo hago, si hago la bondad, todo lo que el Señor me establece en cuestión de bondad, soy del Señor y no necesito que nadie ore por mí estando ahí arriba. Necesito que me ayuden aquí mientras estoy vivo. Quiero que me ayuden, que me apoyen, que oren por mí, que me cuiden como su pastor, para que yo no tenga que estar ahí corriendo a vender yuca a medianoche para poder sustentar mi familia y en el día estar predicando, orando, preparando mensajes. Necesito que la iglesia me ayude a organizar esto para que yo me concentre específicamente en lo que es la enseñanza de la palabra. A Moisés así se lo dijo Jetro. Mira, Moisés, vos te estás desgastando en estar atendiendo un montón de pleitos de lavandero ahí, deja poner otros ahí y vos entenderte con Dios. Entonces, el trabajo pastoral, yo en este momento necesito que me ayuden a sostener el proyecto. Cuando me muera y me vaya para el cielo, ya no oren por mí porque de nada va a servir. Ni voy a escuchar esas oraciones, ni Dios las va a recibir. Ya nadie puede orar por un muerto. Lo importante es que ese muerto se le enseñe, se le explique quién es Dios y quién es el infierno, quién es el diablo.
ese mientras está vivo. Hay personas que le llevan un montón de coronas al muerto y le hacen unos grandes poemas, que buena gente, que era un hombre probo, que era aquí, que era... No le sirve de nada. Le pueden ir el día de los difuntos hasta chapsuya, he visto yo en algunas tumbas ahí. Si no se le dieron vivo ese chapsuya a esa persona, pues se lo dan estando muerto. Si no le dieron muchos halagos y no le ayudaron estando vivo, ¿de qué sirve que le den halagos y le manden a hacer una placa si ya está muerto? No le sirve de nada una placa, no le sirve de nada un chapsuy, no le sirve de nada una corona. Vivos es que necesitamos las atenciones de los demás para estar en paz con Dios. Yo necesito la atención de Dios para mi vida, la atención de mi familia para mi vida, la atención de la iglesia. Todo eso, necesito esas atenciones porque soy humano y necesito sentirme querido, amado, integrado. Una vez que me muera no me importa ya lo que se diga de mí porque ya no estoy, ya no sé nada. Por lo tanto, no hay una oración. Hay una costumbre folclórica de estar haciendo rezos por gente que esté en el cielo. No llegan esos rezos. La Biblia en ningún lugar dice, oren por los muertos. No, oren por los vivos. Los vivos necesitamos ayudas, oraciones. Pero una vez que entregamos el equipo y nos vamos para el cielo, no necesitamos oraciones. Así que queda contestado. Pastor, en la iglesia, ¿a quién le debemos llamar un verdadero discípulo? Esa es la pregunta de mi hermano aquí. La palabra discípulo tiene que ver con el concepto griego de enseñanza de aquellos tiempos, de la didascalía. Y didascalía tiene que ver con sistemas de enseñanza, pedagogía. O sea, maestro, alumno y material didáctico. Eso es el panorama para la didascalía, para la maestría, la maestranza. El verdadero discípulo es, bueno, todos son discípulos, no hay ni verdaderos ni falsos. Todo el que está estudiando la palabra o está estudiando cualquier cosa es discípulo. Ahora, el contexto en el cual se puede usar es que un buen discípulo, el que pone atención, el que escucha a su maestro, el que estudia y se prepara y capacita, podemos llamarlo. Un mal discípulo es el que tal vez llega a las clases, llega tarde, o tal vez llega a jugar con el teléfono, o tal vez llega a platicar. Un mal discípulo ni siquiera da resultados. Un buen discípulo los da. Y normalmente por dinámica, digamos, una dinámica permanente es que el buen discípulo termina siendo un buen maestro. El buen discípulo termina siendo un buen maestro. Y el algoritmo es, no falla el algoritmo. Si es un buen estudiante, será un buen maestro. Y si es un buen maestro, va a sacar buenos estudiantes. Y esos buenos estudiantes serán buenos maestros. Y el algoritmo ahí continúa eternamente. Por lo tanto, los discípulos somos todos. Buenos y malos, negligentes, deficientes, diligentes. Ahí ya depende de, en primer lugar, la persona. El maestro puede hacer muchos esfuerzos, pero si la persona no pone interés en estudiar, en capacitarse, sigue siendo discípulo porque ahí está. Pero vemos los 12 discípulos del Señor, vemos que el más adelantado era Pedro. Pedro era un líder natural, hasta se confrontó con Jesús varias veces. Lo que significa que el buen discípulo no dice amén a todo. El buen discípulo investiga. El buen discípulo incluso hasta investiga al maestro. Y ese es un buen discípulo. Hermano, cuando la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿qué significa eso? En primer lugar tiene que darme el texto para ver qué traducción está leyendo. Mándeme el texto. Pero cuando se habla de fornicación, la palabra fornicar viene del griego pornea, de donde se deriva la palabra pornografía. Pornos, pornea, y grafos, grafía. Entonces, pornea en griego significa pornografía y de ahí viene la palabra pornicar o fornicar. Ahora, técnicamente, el que fornica contra sí mismo puede ser la persona que se masturba, puede ser eso. También puede ser la persona que vive imaginando cosas en el ámbito sexual, suponiendo, imaginando, soñando con mujeres ajenas o mujeres soñando con hombres ajenos. Entonces, hay una línea muy delgada que hay que cuidar, pero hay que saber cuál es esa línea. Hay una parte que es salud mental.
Entonces tenemos que entender que en la salud mental, a mí me gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. Eso es salud mental. Y dentro del concepto salud mental puede estar todas las ideas de que cómo será como que si fuera mi novia, qué se sentirá darle un beso, qué se sentirá llevarla de la mano, cómo sería si fuera mi esposa, me gusta la manera como se ríe, me gusta cómo camina. Todo eso es la parte sana del ser humano. Ahí no hay pornografía ni malicia. Yo me gusta una muchacha, o me gusta una dama y la veo con ojos, si empiezo con ojos de lujuria, paso la línea delgadita que es de la salud mental a la lujuria, a la pornografía, y empiezo yo a hacerme imágenes de ella, pero ya en posiciones sexuales, o tal vez ya masturbándome en nombre de ella. Ya sería contra uno mismo. Ahora, la salud mental en los adultos, en los hombres o mujeres adultas, empieza por mejor tener su propia esposa. Y entonces su propio esposo o su propia esposa, al uno tener eso, esa barrera lo detiene para que uno ande buscando aventuras. También ese concepto es que yo tengo libertad sexual con mi pareja, porque por eso me la dio el Señor. Entonces es una línea muy delgadita que hay que cuidarla. En primer lugar debe decirme el texto para ver qué es el contexto y después ver qué versión está leyendo. Pero en términos generales podría ser eso, atentar contra la propia salud sexual del individuo, contra la propia salud. ¿Y cómo podría atentar yo? Por ejemplo, que desee otras mujeres. Eso sería fornicar contra mí mismo. Como no lo voy a expresar, sino que lo deseo, y son pensamientos, no lo expreso a nadie, no le falto respeto a nadie, pero me estoy haciendo imágenes de otras mujeres. Y eso, a un nivel ético muy interior, estoy pecando de infidelidad con mi esposa. Y si mi esposa empieza a hacerse un montón de ideas de otros hombres, de artistas de cine, normalmente, esas ideas así, sensuales, eróticas, uno las crea con una mujer más bonita que la que uno tiene. Eso es normal también. Y una mujer empieza a tener sueños eróticos con artistas de cine o con hombres más muñecos que uno. Pues ya uno que está todo maltratado, todo mal hecho, que ya parece trabajo manual, entonces ya no es muy elegante, digamos. Entonces la mujer va y piensa siempre en la fidelidad y en el amor de mi vida. Ya, pero sigue siendo salud mental. Lo que no puede hacerse es traducir esos sueños eróticos o esos pensamientos eróticos, no deben traducirse en dos cosas que son las dañinas. Número uno es buscar una aventura extramatrimonial, eso es un pecado. Y la otra es querer hacer que mi esposa se parezca a una artista de cine. Pintarle el pelo, maquillarla, ponerle tacones altos de 10 pulgadas de alto, que se parezca a esa, y empezar a hacer escenas eróticas dependiendo de una película. Eso sería incorrecto porque pondría a mi esposa en el plano de una estrella porno, de una movie star. Y lo mismo sería al revés, pues de que la esposa de uno de nosotros esté viendo hombres muñecos de esos que salen en los gimnasios, los que salen en anuncios de televisión que son planitos y se miran bien musculosos. Entonces una mujer trata de ponerle la cara de uno y como que no va. O sea, la mujer lucha para que mi cara aparezca en un cuerpo de un hombre de 25 años bien hechito. Entonces tiene que usar mucha inteligencia, tiene que usar mucha, pero mucha imaginación para tratar de imaginarme así. Entonces personas lo resuelven apagando las luces en la intimidad y le dan rienda suelta a todos sus sueños eróticos. Entonces, de alguna u otra manera, aunque sea saludable para evacuar todos esos deseos, al mismo tiempo sigue siendo como una infidelidad que yo esté en la intimidad con mi esposa pensando en otra. Y lo mismo mi esposa. Entonces el tema sexual, especialmente la sexualidad en el mundo cristiano, es muy delicada porque hay cosas que Dios permite y hay cosas que no. Por ejemplo, cuando dicen no le niegue el cuerpo de uno al otro, eso es permitido para que la persona no ande pensando en andar buscando aventuras. Algo que mata a un matrimonio
son dos cosas. En primer lugar, la rutina. La rutina. Y en segundo lugar, que no se arreglan. Ya están casadas las mujeres, ya no se arreglan, andan con chancletas, una chancleta verde y una azul, o andan con un pedazo de la saya que andan por todo, andan arrastrando que parece una cola, se acuestan con un lodo verde en la cara que no se sabe qué es, con unos rulos que le pueden rayar la cara a uno en la noche, o sea, cosas así. Y hombres también que cuando éramos novios, bien bonitos, bien bañaditos, afeitados, bien arregladitos, y ahora que somos esposos, con chancletas, una calzonetilla ahí que se le miran las rodillas todas huesudas, a otros se le miran las piernas todas blancas, blancas, que parecen a Gasparín, o otros hombres panzones que andan con una camiseta de Mickey Mouse y el ombligo se les sale, y que andan con una cerveza por toda la sala, todos barbudos, despeinados, y la mujer dice, no se parece en nada al hombre que yo conocí. Yo creo que el hombre que yo conocí se lo comió este viejo panzón que está aquí porque no queda nada. Lo quedan viendo a uno y quedan viendo la foto cuando uno tenía 25 años. Miran al hombre de 50 y el de 25 ya no se parece en nada. En nada. Y entonces la rutina y no cuidarse bien para su esposa, para su esposo, es el primer daño a la pareja. Y de ahí entonces viene la pareja, cada uno por su lado, empieza a soñar con otras cosas tratando de nivelar. Por eso es que salen muchos amantes de mujeres casadas o de hombres casados aprovechando eso. Así que eso lo puedo decir, pero es muy extenso el tema sexual en la pareja cristiana. Bien, vamos con otro mensaje. Les recuerdo 3 cosas. 1, mándenme saldo que necesito. 2, inscríbase en el Club Amigos de Berea para que me ayuden con todos los proyectos. 3, recuerde el proyecto Una Biblia en cada hogar. Hágame llegar Biblias. Ya en esta semana tuvimos la oportunidad de ya dar la primera Biblia. Con mucha alegría dimos ya la primera Biblia, una buena Biblia, a una persona que necesita a una señora que necesitaba una Biblia y ya se la hicimos llegar, gracias a Dios. Así que ayúdenme con ese proyecto. Ayúdenme, háblenme, díganme, yo tengo 2, 3 Biblias, le voy a regalar una, venga, tráigala donde sea, yo voy a mandar a alguien. Y por otro lado, pues, hoy los espero en Nova Centro, hoy a las 11 de la mañana con la conferencia de quién define o quién determina mi destino. Los espero hoy, 11 de la mañana, Nova Centro. Hermano, hermano, está en 1 Corintios 6, 18. Pero está en el 95. Miremos aquí en el 60. 1 Corintios 6, 18. Entonces ahí vamos a ver cuál es el contexto. 1 Corintios 6, 18. Vamos a ver el contexto en el cual se desarrolla. 6, 18. Dice, glorificad a Dios con vuestro cuerpo, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, miremos de dónde viene el texto. 15, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ok, glorificad a vuestro Dios en vuestro cuerpo, todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Dios se levantó del Señor, también vosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que son cuerpos miembros de Cristo? ¿No saben que el que se une con una ramera peca con su propio cuerpo? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Ok. Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, lo que estamos viendo aquí, desde el capítulo 5 de la primera epístola de Corintios, lo que estamos viendo aquí es casos de inmoralidad, 6, litigio con los incrédulos, glorifiquen con vuestro cuerpo, problemas en matrimonio. Todo esto tiene que ver con la pareja, sí. Entonces, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? El que se une al Señor es un cuerpo. Huyan de la fornicación, sí. Entonces, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, el que fornica contra sí peca. Ahí en contexto está infidelidad. O sea, si yo soy infiel con mi esposa, estoy pecando contra mí, no contra ella. Contra mí porque me estoy entregando a otros brazos, me pueden una enfermedad venérea, otros brazos me van a abrazar que no son los de mi esposa, otros labios me van a besar que no son los de mi esposa, a eso se refiere. También puede incluir lo que le dije, pero el texto, como es muy amplio,
puede decir cualquier cosa que englobe los problemas morales de la pareja. Pero aquí exactamente lea el texto como dice: huir de la fornicación, punto y aparte. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, claro que sí, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. No dice que fornica contra mi cuerpo, es el que fornica contra mí mismo, peco. Y eso es de que obviamente me altera mis emociones para mi esposa, me altera el amor que tengo para ella, altera mi economía, altera mi tiempo calidad, todo lo altera, entonces estoy pecando contra mí mismo, porque al final el que va a sufrir tratando de mantener 2 o 3 mujeres voy a ser yo. El que lo llamen ahí para la fiscalía para que mantenga un montón de hijos regados voy a ser yo. Entonces obviamente si todos nosotros hemos cometido esos errores en el mundo, sería casi como ridículo que yo siga cometiendo esos errores y al mismo tiempo me diga que soy pastor. Entonces no, ya estoy afuera, ya eso no alcanza al cristiano. Cuando un pastor comete un error grande, ¿por qué las autoridades de la iglesia no aceptan que sea juzgado por la justicia? Es que no me explica bien aquí. Un error grande, ¿qué es un error grande? ¿Qué es un error grande de un pastor? Y entonces, las autoridades de la iglesia no aceptan que sea juzgado por la justicia. No sé, no entiendo ni cuál es, dígame el error y dígame qué iglesia está apañando a un pastor. O sea, no le entendía la pregunta. Y yo tengo esa ética que no voy a contestar preguntas que no entiendo porque puedo darle vuelta totalmente a la pregunta. Buen día, querido pastor. Mi pregunta es que le pedí a Dios que me ayudara con un gran problema económico y el Señor me ayudó. Soñé que en las demás casas estaban a oscuras y la mía tenía gran luz. Y a los días del problema, y con los días el problema se solucionó. Pero el toro día, es que esta persona dirá que es que su teléfono no, bueno, voy a ver cómo lo, pero el toro día, soñé que mi casa no tenía luz. No, hermano, mejor escriba bien, hermano, y yo se lo voy a contestar, pero ahí me estoy haciendo el ridículo leyendo cosas que no tienen sentido. Buenos días, pastor. ¿Es correcto que la iglesia, el pastor y su esposa manejen las finanzas a pesar de que hay una junta directiva que él mismo nombra? Depende de varios aspectos. En primer lugar, depende del contrato que hizo el pastor con la iglesia. Depende de eso. Depende si la iglesia ya estaba formada cuando el pastor llegó. Depende también si el pastor hizo la iglesia con sus propios recursos. Depende de muchas cosas. Número 1, si el pastor hizo la iglesia con sus propios recursos, todo lo que recoja la iglesia puede ponerse aparte y manejarse para el mantenimiento de la iglesia. Pero si el pastor hizo el edificio es de él, las sillas, las bancas, el equipo de sonido, aire acondicionado, todo es de él, y él debe sacar los gastos que invirtió ahí. Obviamente que la iglesia está obligada a irle amortiguando la deuda que él tiene tal vez con el banco o su propio dinero. Tengo 1 millón de lempiras, monté una iglesia para servir al Señor, llega la gente, oramos al Señor, y lo que vamos recogiendo estoy apartando yo algo para poder, todo lo que yo gasté tiene que ser resarcido, porque tal vez el grupo de personas no tenían tanto dinero para montar la iglesia y yo presté el dinero. Esa es una posibilidad. La otra es el contrato. Si a mí la iglesia me contrata y me dice le vamos a dar un sueldo de tanto, entonces la junta administrativa es la encargada de eso. Pero si la iglesia la desarrollo yo con mis luchas, con mi carrito, con mi equipo de sonido, todo eso la desarrollo yo, y solo llegan unos a querer desmanear, yo quiero ser vicepresidente, yo quiero ser presidente, yo quiero ser secretario, quiero aquí, pero no les ha costado la obra, entonces hay muchos pastores que no le van a entregar la obra a alguien que no le ha costado la obra porque la puede dejar hasta caer. O quiere empezar a lucirse con una obra que no le ha costado. Ahí le doy la razón a muchos pastores. Ahora, lo que debe hacerse es que la asamblea en pleno elija una junta directiva y que esa junta directiva tenga estatutos, que venga un abogado de la iglesia y que haga un escrito por lo cual quede establecido eso. Y establecer que esa junta va a recoger el dinero y lo va a contar y va a distribuirlo. Y si no están de acuerdo, entonces hablen con el pastor, hagan con que la congregación tenga conciencia de lo que están haciendo, o por último simplemente
confrontar al hombre y decirle, hermano, no miramos el billete por ningún lado, así, pero eso ya es cosa muy privada de cada iglesia. Buenos días, pastor. ¿Éramos antes de ser creados como seres humanos? No, ser humano significa humanidad, humus, tierra. No éramos seres humanos en el cielo, éramos espíritus. Ya, y volveremos como espíritus. Vamos con otro mensaje. Buenos días, pastor, bendiciones. Cuando una persona muere, ya. Gracias, pastor, por su contestación. Estoy a la orden. Pastor, explíqueme si la iniquidad se hereda a nuestros hijos. Y Dios le bendiga. Saludos a Edwin y a Araceli. No, yo puedo heredar a mis hijos la genética. Mis hijos pueden ser negros, bembones, panzones, lo que sea, pero no van a ser malos ni buenos. Eso lo va a determinar sus propias actitudes. En el Antiguo Testamento hay un texto que dice, antes se decía que los padres comían uvas agrias y los hijos les daba de entera. Ya no sería llamado así, cada quien pagará por sus actos. O sea que en este momento no hay maldiciones generacionales. Que bueno, yo voy a romper esa maldición generacional y voy a ponerme un collar de ajos. No es cierto. Cada quien da cuenta de sus propios actos. Yo no voy a dar cuenta de los actos de mis hijos. Ellos no van a dar cuenta de mis actos. Cada quien va a pagar su cuenta. Así que yo no voy a heredar la impiedad o no voy a heredar la bondad. No, está en la genética del hombre ser bueno y ser malo. Ahí está en la genética. Muy pastor que sea, tiene rasgos de maldad y rasgos de bondad. Está en su genética. Y mientras estemos en ese cuerpo, esa genética ahí va a estar. Ahora, la genética es una cosa, pero la voluntad del individuo es otra. Y la voluntad manejada por Dios lo mantiene lejos del pecado porque está manejando. Si uno le entrega la vida a Dios, Dios va a saber ponerle frenos en muchas áreas y le va a explicar a uno por qué le está prohibiendo ciertas áreas. Dios no es un tirano. Y tampoco va a ser un tirano de que yo peco y van a castigar a mi hijo. Yo nací delincuente y mi hijo, solo porque mi hijo va a ser delincuente, no es cierto. No es cierto. Por lo tanto, queda totalmente desvirtuada la idea de que las maldiciones se pasan unos a otros, no es cierto. Porque entonces cuando yo esté parado allá en el cielo, yo le voy a echar la culpa a mi papá. Bueno, maestro, venga para acá, ¿por qué usted arruinó a Alfredo? No, es que fue mi papá, es que fue mi abuelo, y vamos a hacer un chorizo ahí de todos los Alfredos que hemos habido en la familia en los últimos 200 años, y todos echándose la culpa a alguien. Y entonces Dios no va a saber a quién castigar y nos va a mandar a tostar a todos al infierno. Eso no es Biblia, eso no es justo, eso ni siquiera es un pensamiento cristiano. Cada quien dará cuenta por sus propios actos. Así que esa es la respuesta. Ya para ir saliendo, los invito hoy, 11 de la mañana, a que nos acompañen en el Centro Comercial Nova con la conferencia el día de hoy a las 11 de la mañana de quién determina mi futuro. Y recuerden también a los que están acercándose hace poco al programa que ya tenemos sitio web, ya tenemos página web que nos puede visitar, www.ministeriosberea.com. Gracias al Señor que ya tenemos página web. Explíquenos donde dice Corintios que nadie se puede divorciar y usted dice que si alguien ya no está, que con una persona que se divorcie. Yo no he dicho que se divorcie, no he usado esa palabra, usted la está poniendo. Voy a contestar esto rapidito para que no quede ahí guindada la persona. 1, capítulo 7, 7:10. A 7:10, a los que están unidos en matrimonio mando yo, no el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar. Ahora, espero que esa persona que me mandó ese texto esté leyendo conmigo. En la primera epístola a Corintios 7, lee el versículo 15. El versículo 15 se lo recomiendo. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Léalo otra vez. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre. Analice bien ese texto para que le dé entonces forma a lo que yo digo. Si yo me casé en el mundo con una mujer mundana, o una mujer mundana se casó conmigo, que soy mundano, no nos casó Dios, eso nos casó el mundo, a la luz de los tragos, a la luz de una noche de sexo, ahí nosotros nos casamos, eso no lo unió el Señor. Por lo tanto, me hago cristiano y ella no, o ella se hace cristiana y yo no, ahí dice que una hermana no puede estar sujeta
a un incrédulo porque la va a maltratar. Yo como pastor no voy a decirle a una hermanita, aguántelo, la tiene toda redonda y a puros golpes, aguántelo, que la palabra dice eso. No dice eso. Recuerden que el contexto de Corintios es un regaño completo a la iglesia de Corintios porque es la iglesia más relajera de la Biblia. Así que es mejor estudiar todo el contexto y no agarrar pedacitos así porque lo van a confundir. Así que ha sido todo por hoy. Gracias por habernos estado con nosotros. Les recuerdo, 1, consígame una Biblia, llámeme para ir a traer. 2, les recuerdo que ya tenemos sitio web, www.ministeriosberea.com. También les recuerdo que únase al Ministerio de Amigos de Berea para que podamos desarrollar proyectos conjuntamente. Yo solo no puedo. También les recuerdo que hoy a las 11 de la mañana estamos con la conferencia en Nova Centro. 11 de la mañana, Nova Centro, tercer piso. Así que los espero el próximo sábado a las 7 de la mañana. Y todo rapidito para sus respectivas iglesias. Que el Señor los bendiga. Muy buenos días. Hoy, 11 de la mañana, Nova Centro, tercer piso. Buenos días, que Dios bendiga. Hola, buenos días. Y esperaré pacientemente.